Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a culminar esta semana, terminar esta semana estudiando acerca de la adoración. Y yo espero de que estemos aprendiendo, nos estemos gozando, sabiendo de que, como dice Romanos 12:1, cuando ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, esa es nuestra verdadera adoración. Y ayer veíamos en Job cómo cuando estamos sufriendo y adoramos a Dios, Él, Él mismo responde a nuestra adoración, no solo acompañándonos, que siempre lo hace, sino también restaurando nuestra vida con su misma presencia. La alabanza a Dios, la adoración a Dios, es el medio que Él utiliza para vencer nuestra tristeza. Nunca lo olvidemos. Isaías 61:3 dice: para conceder a los que lloran corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Y hoy veremos cómo Cristo y Job tienen similitudes de verdaderos adoradores en el cuerpo. ¿El cuerpo de Cristo es un ejemplo bueno o malo? Te pregunto. Hoy el título es El cuerpo de Cristo, sacrificio, sacrificio de adoración. Ahora, volviendo en la historia de Job, ¿qué pasó con sus amigos? ¿Dónde estaban? Hay otra cara en el sufrimiento de Job, la cara de los que están cerca del que sufre, la cara de los que deben ser los consoladores, los amigos. Y si el ejemplo de lealtad de Job a Dios es sublime, la actitud de sus amigos hacia el consuelo y la ayuda de Job, que Job necesitaba, no pudo ser peor. Tanto que desagradó a Dios mismo, y mucho. Job, Job necesitaba la ayuda de sus amigos y no la tuvo. Necesitaba sentirse parte de un todo, pasar por la experiencia del sufrimiento, sabiendo que alguien a su lado podía ofrecerle comprensión y ayuda, pero no encontró a nadie. Se encontró a sí mismo solo. Dios no nos ha hecho para vivir solos. Dios no nos ha salvado para estar solos. El crecimiento espiritual, la adoración y el fruto del Espíritu no han sido diseñados para la individualidad, sino para la ayuda mutua, para estar acompañados. La comunión entre los hijos de Dios es imprescindible, dado que Dios nos ha colocado a todos en el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y es la mayor base de significado como grupo que existe en el universo. Por eso la adoración tiene que ver con nuestro propio cuerpo, sí, pero está íntimamente relacionada también con otro cuerpo y en otra dimensión, el cuerpo de Cristo. Entiéndanlo bien, para que toda adoración individual y personal disfrute del Altísimo, tiene que traer como consecuencia el ineludible deseo de unirse a todos aquellos que conocen y adoran al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, aquellos que han sido colocados en un mismo cuerpo por medio de la sangre del Creador, de la muerte de aquel que nos da vida. La iglesia debe ser una comunidad adoradora de su Señor, si no quiere perder de vista aquello que la hace única. Hebreos 10, 22 al 25 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Nuestra
adoración colectiva no está basada en doctrinas, mandamientos de hombres o formas establecidas. La iglesia adora porque ama profundamente a su Salvador, a su Señor, a su futuro esposo. La historia nos demuestra que cuando dejamos de hacerlo o cuando deja de hacerlo, cuando deja de mirar hacia Dios y comienza a mirarse a sí misma, la iglesia llega a creerse única e insustituible, en lugar de admirar y servir al que sí es único e insustituible. A lo largo de la época, muchos que llevaron el nombre del Señor en su religión fueron paulatinamente, poco a poco, apartándose de Él cuando llegaron a creerse los únicos mediadores del Altísimo. Y tristemente, es un riesgo en el que todos podemos caer. Jamás debemos olvidar que nuestra misión es acercarnos al Señor y después unos a otros. El proceso de todo el texto es muy claro y las condiciones también. Por eso nos exhorta a no dejar de congregarnos, ayudándonos y amonestándonos unos a otros y permanecer en el amor y la fidelidad al Señor Jesús. Nuestra profesión, corazón, conciencia, cuerpo, nuestro todo es moldeado por el Señor de la iglesia en primer lugar cuando nos congregamos en la iglesia. Por eso cuando hablamos del cuerpo de Cristo, sacrificio de adoración, nos estamos refiriendo a la iglesia. Ahora, uno de los grandes errores del pasado fue creer que Dios trata a todas las iglesias de la misma manera y que por lo tanto todas deben expresar su amor hacia Él de la misma forma. Muchos misioneros, grandes hombres y mujeres de Dios, quisieron imponer la forma de sus respectivos países en los lugares en donde predicaron el Evangelio, lo cual es una equivocación inmensa. No solo las cartas del Nuevo Testamento nos enseñan que cada iglesia era tratada de distinta manera, no solo en lo esencial, sino en las formas, sino incluso los mismos mensajes de Dios a las iglesias, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, lo certifican. Así, de la misma manera, otros en la actualidad quieren imponer sus sistemas y sus formas en la adoración y la alabanza igual para todo el mundo. Y siempre el problema es el mismo: no entender el trato de Dios con sus hijos. Cuando nosotros hablamos con nuestros propios hijos y ellos con nosotros, disfrutamos de la personalidad individual de cada uno y jamás se nos ocurriría ponerles normas comunes a todos para que todos se expresen, para que hablen de la misma manera, incluso nos abracen de la misma forma. La base, la relación, el fondo, el cariño es el mismo para todos, pero el trato siempre es diferente. Y pocas cosas son tan tristes como encontrar iglesias perfectamente idénticas en todas sus formas de expresión. Quizá por no haber abierto su corazón al contacto diario e íntimo con Dios a través de su palabra, en lugar de hacerlo a través de formas impuestas por hombres. Es uno de los grandes peligros de todos aquellos que estamos al frente de iglesias, creer que solo un tipo de adoración o formas es el correcto delante de Dios y que Dios no escucha a las otras o cualquier otro modo o estilo. Incluso somos capaces de intentar apoyarlo con la Biblia, aquello que son solo pensamientos nuestros, ideas de hombres. Así ha ocurrido a lo largo de la historia, que muchos han creado un estilo de adoración, himnos tradicionales, por ejemplo, para equiparlos casi a la adoración celestial, para decir de que si no se hace de esa manera, pues Dios no lo va a escuchar. Y han puesto bajo maldición a todos aquellos que no se sujetan a su mismo estilo. También del otro lado, muchos han defendido un estilo de música y canción
casi incontrolados como símbolo de la libertad del espíritu. Pero las dos situaciones son graves y ocasionan problemas graves. La adoración no tiene nada que ver en primer lugar con las formas y los estilos, y nadie puede defender un solo estilo como el único. Dios es mucho más grande que eso, y Él escucha y ama a todo su pueblo en todo lugar, con cada cultura propia, con cada forma que sale de un corazón sincero y obediente, sin más condiciones. No existe un solo párrafo de la Biblia en el que Dios introduzca ideas o preceptos sobre las formas musicales o qué estilo de música le guste. No son estas las que hacen nuestra adoración digna delante del Altísimo, sino nuestra propia vida. La Biblia no habla en contra de formas, sino que va directamente a las actitudes. A Dios no le preocupa nuestras formas y costumbres. Él mira directamente a nuestro corazón, nuestra actitud. Y no solo, escuchen esto, nos congregamos para acercarnos y adorar a Dios, sino para aprender a tener el mismo sentir, el mismo espíritu y propósito que tuvo el Señor Jesús, como dice Filipenses 2, del 1 al 11. Esa es una de las razones por las que la iglesia es única. En Efesios 3:10, Pablo dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, a los principados y potestades en lugares celestiales. Los principados y potestades benignos, buenos y malos, aprenden de la relación de Dios con su iglesia y de la iglesia con su Dios, observándonos a nosotros, los que formamos parte de un mismo cuerpo. Ese conocimiento glorifica a Dios, porque el Evangelio está lleno de gloria, como dice 2 de Corintios 3:18 y 2 de Corintios 4:6. La gloria que se desprende de un Dios completamente santo, recibiendo la completa maldad de todos los hombres sobre sí mismo, para declararnos completamente limpios y justos. Y esa gloria se manifiesta en medio de nosotros cuando le adoramos juntos. Dice el Salmo 145:10, tus santos te bendecirán. Salmo 34:3, engrandeced al Señor conmigo. Salmo 102:16, el Señor se ha manifestado en su gloria. Salmo 66:2, cantad a la gloria de su nombre, dadle la gloria en la alabanza. Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor, esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y el Salmo 84:4, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Aún en las situaciones más difíciles y en los problemas más profundos, la expresión del salmista es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Salmo 42, verso 2 al 4. Nuestro deseo debe ser no solo ir a la casa de Dios, sino encontrarnos con los demás hermanos en la adoración y la alabanza a nuestro Padre, porque completamos el gozo de Dios cuando venimos juntos a su presencia. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Número 1. Pocos versículos pueden resumir de una manera más clara el deseo de Dios respecto al comportamiento corporativo de su pueblo que el que manifiesta la carta a los filipenses. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera,
teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Cada una de sus frases nos enseña a vivir en unidad. Incluso la frase completa mi gozo nos dice que sin la unidad del cuerpo no podemos realizar interna y externamente el gozo del Señor en la iglesia. Pablo tiene en mente las divisiones y conflictos causados por las dos mujeres, Evodia y Síntique, y nos explica la única manera de resolver los problemas que aparecen dentro del cuerpo. Filipenses 2:4, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Por lo tanto, los 4 objetivos de Dios para la iglesia en Filipenses o Filipos, la iglesia de Filipos, son exactamente los mismos para nosotros. Número 1, un mismo sentir. Todos deben adorar a Dios. El mandamiento es claro, congregarnos y buscar al Señor. A lo largo de toda la Biblia, el deseo de Dios de estar cerca de su pueblo y que éste le busque y le adore, se ve expresado siempre como un mandamiento. Y no solo es que nos guste estar con el Señor, Él nos lo pide. En ningún otro lugar encontramos la sabiduría, la ayuda, el consuelo, el poder, como cuando nos congregamos juntos para glorificar a Dios. Lean Segunda de Crónicas 31:18, Isaías 24:16, Sofonías 2 del 1 al 3. Todos los salmos también están llenos a rebosar de la alabanza del pueblo reunido delante de Dios. Salmo 95, verso 1 y 2, Salmo 68, verso 4, Salmo 68, 24, Salmo 105, verso 1, Salmo 116, verso 12. El glorioso mandamiento de estar juntos con el Señor se ve sublimado por el deseo profundo del corazón. Como dice el Salmo 27, 42, Salmo 27, 84, alabando junto con los demás hermanos en el templo. Salmo 109, verso 5, Salmo 5, verso 11, Salmo 133, verso 1 y muchos otros. Ahora, es cierto que Dios está en todas partes, pero su presencia se manifiesta con poder en los lugares en los que su pueblo le alaba. Escúchenlo bien. Como lo dice el Salmo 47:5, dice que Dios ha ascendido, entre aclamaciones y gritos de trompeta. En la Biblia, las referencias a la adoración y la alabanza de parte de ángeles y seres celestiales son numerosas. Lean el Salmo 148, verso 1 y 2, Isaías, el capítulo 6, especialmente Isaías 6:3, Hebreos 1:6, Apocalipsis 5:8 al 13, Job 38:6 al 7. La Biblia nos enseña que Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, si siempre que buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, aprendiéramos a adorarle y a escuchar su palabra, no caeríamos en la tentación de creer que Él está lejos de nosotros, que está alejado de nosotros. El Salmo 22, verso 2 al 3 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Clamo de noche y no hay sosiego para mí. Pero miren lo que viene enseguida. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza en el pueblo de Israel era tomada figuradamente como el aposento del trono de Dios, como nubes de incienso. La adoración tomaba el lugar de la sangre rociada en el arca. El arca era la presencia figurada de Dios para el pueblo. Y de ahí viene la expresión venir a su presencia.
En Apocalipsis 19, los primeros versículos también mencionan cómo el cielo entero, sus habitantes, adoran a Dios. Y esa adoración sube como incienso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vuelve a ser un reflejo de un trono basado en la justicia, sí, pero también en el amor y la gracia de Dios. Y de esa manera también se señala en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 que la función de los ancianos, de los seres vivientes y demás seres en el cielo y la tierra es adorar al que vive por los siglos de los siglos. La adoración es para todos. Desde los primeros momentos en los que Dios quiso encontrarse con su pueblo, la invitación fue para todos, independientemente de su edad o condición, hombres, mujeres, niños, mayores, jóvenes, extranjeros o israelitas, libres o esclavos, ricos, pobres, sanos, todos deben adorar a Dios. En Éxodo 10:9, todos debían, era una orden, asistir a la fiesta solemne. Incluso se mencionan a los niños de pecho, y no es de extrañar que el Salmo 8 y el Salmo 9 mencionan que Dios se complace al oírlos alabar y adorar. Incluso todo el pueblo alababa junto a Dios por toda la ciudad. Deuteronomio 31:13, Segunda de Crónicas 20:13, Levítico 9:23 y Segunda de Crónicas 22:27 al 28. Y ese mandamiento permanece como único desde la eternidad hasta la eternidad, como dice el Salmo 41:13. Sea cual sea el trato que Dios tiene con el hombre, incluso en el cielo, la alabanza, la adoración es el primer tributo debido de un corazón sincero a su Creador. Debido al mismo deseo del corazón de Dios, el fuego del altar jamás debía apagarse. Como dice Levítico 6:12 al 13, los coros de acción de gracias no cesaban jamás, y los sacrificios de alabanza deben ser nuestra respuesta a Dios ahora, como dice Hebreos 13:15, y siempre, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. El fuego de la adoración, la acción de gracias, los sacrificios de alabanza jamás deben faltar en la iglesia. De la misma manera que sabemos por la Biblia que el deseo de Dios es inmutable y la razón de nuestra vida es satisfacer su corazón. Cuanto más debemos hacerlo y proclamarlo, cuando satisfacer sus deseos, que es la fuente de nuestra felicidad. Dice el Salmo 89:15 y 17. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Y para que jamás olvidemos que Dios espera la adoración de todo su pueblo, una lección realmente impresionante en las palabras de nuestro Señor Jesús, en Mateo 18:19 al 20. Os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor, lo hacemos como cuerpo y por lo tanto de común acuerdo. La palabra viene de la misma raíz que acorde, el acuerdo, un acorde musical, el acuerdo entre varias notas musicales para sonar de una manera perfecta. Así que en cierta manera lo que el Señor nos está diciendo es que cuando estamos en su presencia, no solo estamos de acuerdo, sino que además formamos un mismo acorde musical. Las dos palabras vienen de corazón, cor en latino. Tenemos que tener el mismo corazón en la iglesia,
de la misma manera que lo tenemos en una orquesta. Instrumentos diferentes, sí, pero todos en la misma sintonía y sinfonía, todos necesarios. Y el Señor Jesús como alguien imprescindible en medio de nosotros. Él es nuestro director, nuestra música, nuestra motivación y capacidad, nuestro todo. Ahora, punto número 2, eso nos debe de llevar a un mismo amor. Amaos como yo os he amado, dijo Jesús. Pero desgraciadamente es una historia demasiado repetida. El culto de adoración del domingo, junto con la mesa del Señor, ha sido todo un éxito espiritual. Las palabras bien orientadas y aparentemente el Espíritu de Dios movió todos los hilos para que la congregación saliera contenta y satisfecha espiritualmente. Pero en el camino, de vuelta a la casa, las cosas ya no van tan bien, porque algunas familias empiezan a recordar los defectos de este hermano, de esta otra hermana, el otro miembro de la congregación, las fallas de aquel que dijo tal cosa, la mala cara que traía fulanito, menganito, perenganito, y eso sin mencionar los malos cambios que los pastores han hecho últimamente en algunas de las pequeñas cosas de nuestro culto. Y pasamos de lo sublime a lo ridículo, con una velocidad endiablada. Y creo que esta palabra le queda muy bien, aunque quizá deberíamos preguntarnos, ¿es cierto que hemos estado en lo sublime, en lo divino, cuando estábamos adorando? En Mateo 5, 23, 24, Jesús dijo algo muy importante, y eso lo veremos con más atención el domingo. Él dijo, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La gran mayoría de creyentes cuando leemos este versículo lo relacionamos con dinero, pero se refiere a actitud del corazón. Venir delante del altar de Dios implica que esperemos que nuestra ofrenda sea aceptada por Él. Y para que Dios acepte nuestra adoración, nuestro corazón debe estar limpio, no solo en la relación con el Creador, sino también con nuestros semejantes. La adoración debe estar afirmada en las relaciones correctas entre los miembros del cuerpo. Y quiero ir concluyendo con esto. Mirar a los ojos de Dios figuradamente con un corazón sincero implica poder mirar limpiamente a los ojos de los demás, ver a los otros como Dios los ve, amarlos como Dios los ama. En ese sentido, Pablo habla de discernir el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 11, 17 al 34. Cuando venimos delante del Señor todos juntos y nuestras relaciones están dañadas por el pecado manifiesto contra Dios o contra los demás, nuestra maldad impide que la adoración sea aceptada por Dios. Solo cuando discernimos el cuerpo de Cristo y tratamos a los demás con amor, viéndolos como parte del cuerpo de nuestro Salvador y no con el juicio orgulloso de quien se cree con derecho a pasar por encima de todos, es cuando podemos presentar nuestra adoración en la mesa del Señor correctamente. Y no debemos olvidar que las consecuencias de no hacerlo así son graves, pueden acarrear incluso la muerte. La actitud de nuestro Señor Jesús acerca de su servicio por todos y su continuo interés por tener a todos los demás en mayor estima no es solo un ejemplo, sino un mandamiento sin el cual no podemos ser verdaderos adoradores.
los 3 primeros capítulos de la primera carta del apóstol Juan implican de una manera extraordinaria nuestra relación con Dios y nuestro amor con los demás miembros del cuerpo de Cristo, de tal forma que se hace imposible la una sin la otra. Y las palabras son tan claras que no merece la pena ensuciarlas con un comentario extra. Dice Primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Lo diré de nuevo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Primera de Juan 2:9. Ahora, escuchen esto, ¿por qué es tan importante este punto? Y es lo que veremos el domingo. ¿Qué es lo que más estorba en nuestra adoración? ¿Por qué Jesús fue tan enfático de ponernos a cuentas antes de presentar nuestra ofrenda? Y eso nos lleva a lo que será el título del domingo, el perdón que me vuelve adorador, lo cual implica también que la falta de perdón me vuelve un adorador falso. Todos nosotros nos identificamos con el tema del perdón, porque todos hemos experimentado ese sentimiento de rechazo o hemos sido ofendidos. El perdón puede ser definido como una disposición a cargar con las faltas de los demás que nos causan irritación, enojo, amargura. En Marcos 11:25 al 26, Jesús habla y Dios nos da una recomendación. Nos ordena a perdonar. Nos manda, no nos sugiere. El perdonar es un mandato bíblico que debemos obedecer, al igual que todas sus ordenanzas. Pero ¿por qué hace tanto énfasis en el perdón? Y quiero dejarlos con 8 preguntas. Número 1, ¿por qué el perdón es tan difícil? Y estoy hablando del perdón dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia. Número 2, ¿por qué incluso algunos prefieren morir o aferrarse a su falta de perdón? Hace poco una joven amiga mía, unos meses, ella murió y ella dijo que prefería morir sin perdonar al que fue padre de sus hijos. Y así murió. Número 3, ¿puede alguien que muere sin perdonar irse al cielo? Número 4, si Jesús dijo que si no perdonamos no seremos perdonados, ¿por qué no lo hacemos entonces? Número 5, el perdón me obliga a tener relaciones con la persona que me ofendió u ofendió y seguir tratándola. Número 6, ¿por qué es tan grave el no perdonar? Y número 7, ¿por qué la falta de perdón se convierte en un arma poderosa en las manos de Satanás? Uy, esto está para meditarlo. Y por último, número 8, ¿por qué Jesús, aún estando en la cruz, perdonó? ¿Y sabes quién más perdonó estando en agonía de la muerte, cuando ya estaba a punto de morir? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué nosotros, cuando estamos viviendo nuestra vida plácidamente y vamos a la iglesia, cantamos, participamos, pero por qué seguimos en conflictos con los demás? ¿Por qué no perdonamos? Estará muy hermosa la palabra el domingo, pero medita en lo que vimos hoy. Por eso es tan importante discernir el cuerpo de Cristo y entender que si Jesucristo, Él ofreció su cuerpo en la cruz como un sacrificio de adoración, ahora el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe hacer lo mismo. Ofrecernos, como dice Romanos 12:1, ofrecernos cada uno nuestro cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por esta semana maravillosa, hermosa, donde tú nos has enseñado
lo que es verdaderamente adorarte, Señor, con ejemplos que nos das en la palabra, Señor, como vimos en la vida de Job, aún padeciendo todo lo que padeció porque tú lo permitiste, Señor, pero él se mantuvo firme y al final tú le restituiste todo lo perdido doblemente, Señor, porque cuando se pasa la prueba, porque tú pruebas, tú no tientas a nadie, el que tienta es el tentador, pero cuando pasamos la prueba firmes en la fe, es cuando nos convertimos en verdaderos adoradores, cuando te adoramos a pesar de todo. Pero hoy nos estás enseñando también que hay algo que se vuelve como un veneno, como un paralizador, como un secante de la adoración, como es la falta de perdón, que nos puede incluso volver falsos adoradores, porque podemos creer que estamos adorándote en espíritu y en verdad, pero solamente es de labios para afuera, porque estamos en conflicto con los demás hermanos en la iglesia. Por eso el perdón es el único que me vuelve adorador, porque tú aún mismo estando en la cruz, tú dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú nos muestras que a pesar de todo sufrimiento, a pesar de toda circunstancia, el perdón nos quita la carga, nos rompe, Señor, las cadenas que nos atan hacia la persona que nos ofendió o hacia la persona que ofendimos. Pero hoy es el día para que comencemos a liberarnos de esas cargas y que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor, lo que tenemos que hacer. Te damos toda la gloria y la honra y te rogamos, Señor, de antemano por los servicios de cada hermano en sus iglesias respectivas, tanto en Estados Unidos, en México, en el mundo entero, en cualquier país o estado que se encuentren, incluyendo la congregación de Creo en Ti, que lo hagamos con la actitud correcta, que vayamos dispuestos a ofrecerte una adoración sincera y digna de Ti, con un arrepentimiento verdadero y un perdón sincero. Que meditemos como tú lo dices, Señor, si traemos nuestra ofrenda, si hemos ofendido y que nos pongamos a cuentas. Damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.